Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme poderlo saludar y darle la bienvenida a esta su entrevista 8 en punto. Ya lo habíamos adelantado, vamos a estar conversando con el doctor Fabio Castillo, pero por el momento vamos a hacer un enlace vía microondas con nuestro compañero Salvador Martínez, quien se encuentra precisamente en las instalaciones de Casa Presidencial. En palabras, parte de la conferencia que estaba dando el presidente de la República en torno a la temática que van a abordar y por supuesto a los logros que han arribado por parte de los partidos políticos en darle seguimiento y llegar a respuestas en base a la Constitución. Quiero referirme muy puntualmente a la entrevista porque ya lo había adelantado en mi enlace con mis compañeras de Teleprensa, y es que esta noche vamos a estar abordando precisamente todo el análisis de los acontecimientos en torno al conflicto interórganos del Estado. Para desarrollar este tema es un placer enorme para mí darle la bienvenida al doctor Fabio Castillo, quien es precisamente coordinador del partido FMLN. Doctor Fabio Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. El gusto es nuestro, y también a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos. Es importante también darle la bienvenida a quien hace posible este primer segmento, quien es Banco Agrícola. Quiero iniciar esta conversación con el doctor Castillo. Bueno, ya tenemos nosotros un panorama de lo que está sucediendo o ha sucedido en Casa Presidencial. Primeras aproximaciones de buena voluntad de los partidos políticos de arribar a una solución. La primera pregunta que se me viene a mí, doctor, es lo que muchos han expresado en estas semanas. ¿Esta es una salida o tendría que ser una salida política, o es una salida jurídica, o es una mezcla de las dos? A mí no me gusta la palabra salida, a mí me gusta más la palabra solución. Hemos de encontrar una solución que en efecto, enmarcada dentro de la Constitución, satisfaga las expectativas de la población, lo cual la vuelve política automáticamente. Yo voy a hacer una propuesta, si usted me lo permite, al terminar el programa. Me alegra sobremanera que los partidos políticos se hayan puesto en contacto. No me gusta que lo hayan hecho en Casa Presidencial. No me gusta la injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos que competen al órgano legislativo, y mucho menos cuando esos asuntos se refieren al órgano constitucional. La política de pesos y contrapesos, la teoría de los pesos y contrapesos, puede verse afectada por la práctica de los dólares y contradólares que bailan en Casa Presidencial, y entonces a mí no me gustaría que la salida, en vez de ser jurídico-política, fuera económica. ¿A qué se debe, doctor, el cambio de postura del presidente de la República? Porque inicialmente había dicho, no, mire, yo no me meto en este problema, pero pareciera que la presión internacional de ciertos proyectos que estaban tambaleando lo hicieron cambiar de postura. Así me da la impresión a mí. Indiscutiblemente la primera posición que tenía había sido aconsejada por los parajurídicos de Casa Presidencial, que de derecho constitucional no saben nada, ¿verdad? Pero ya ve usted que la presión internacional ha sido grande. La gente no quiere entender lo que dijo Insulza ni lo que dijo la embajadora de Estados Unidos, que dijeron, y a mi modo de ver son declaraciones correctas, uno y otra, dijeron que confiaban en que El Salvador solucionaría eso a través de sus instituciones. ¿Qué quería decir eso? Que ellos no lo podían decir porque era condenar abiertamente al presidente y a la Asamblea. Lo que querían decir es que no se debió recurrir nunca a la Corte Centroamericana de Justicia, que no debimos ir a entregar nuestra soberanía interna a un tribunal, por muy de países hermanos que sea, sino que las instituciones de El Salvador tienen que saber responder y solucionar los problemas de El Salvador. Después del decreto 743 Express, las encuestas, que más adelante vamos a hablar de la última encuesta del CIO, reflejaron una tendencia de descalificar al presidente de la República. ¿Cree usted que con este nuevo intento del presidente de la República hay un desgaste, no solamente para él, sino que para los partidos que lo acompañaron? Mire, los partidos que lo han acompañado son todos. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? O sea que no va a ser, si es desgaste para él, será también desgaste para los partidos. Mira, a mí no me gusta opinar sobre el presidente de la República. No siento que sea lo apropiado. Creo que hay cosas que uno debe decir, porque uno está obligado como ciudadano a hacer las críticas y los reclamos que crea convenientes.
Mire, el recurso de inconstitucionalidad es un recurso no solamente jurídico, sino que es un recurso político. ¿En qué me baso para decir esto? Está reservado a los ciudadanos de la República, no a todos los salvadoreños, no a los habitantes, no a la ANEP, no a FUSADES, sino exclusivamente a los ciudadanos de la República, que somos los que tenemos derechos políticos. Aquí estamos, yo quiero hacer una... Primero, me gustaría darle las gracias al presidente Cristiani por haberse opuesto tan tenazmente a que me eligieran a mí magistrado en el 2009. Miren el lío que estaría yo ahora al borde del infarto. Pero segundo, quiero hacer una aclaración, porque hay unas palabras mías que se han entendido mal. Yo nunca dije que era inconstitucional la elección de dos tandas, le voy a llamar, de magistrados. Lo que dije es que era incorrecto, pero me di cuenta que se había entendido mal cuando alguien me dijo, bueno, es incorrecto, pero no es inconstitucional. Para mí, lo incorrecto es más grave que lo inconstitucional. Yo soy un gran admirador del artículo número 8 que había en nuestra Constitución de 1886, que más o menos decía lo siguiente: El Salvador reconoce derechos anteriores y superiores a las leyes positivas, lo cual implica el reconocer que la corrección está por encima de lo jurídico. Entonces la gente entendió que cuando yo decía es incorrecto, pero no es inconstitucional, como que yo decía procedan a elegir. No, nunca fue esa mi intención y quiero dejarlo claro. Pero así como no me gustó que se eligiera en el 2006 y en el 2009, voy a decir algo ahora, en el 2012 digo, voy a decir algo ahora con respecto a la elección del 2009. Y lo voy a decir con toda franqueza. En aquel momento yo no dije nada por ese puntico de vanidad que tenemos todos y que fueran a creer que yo estaba ardido porque no me habían elegido magistrado. Pero no me gustó que el presidente de la República llamara a los partidos políticos a Casa Presidencia, lo mismo que está haciendo ahora, para lograr un acuerdo con respecto a la elección de los magistrados del órgano judicial. Esa era una injerencia en los otros dos poderes del Estado, lo primero. Lo segundo, tampoco me gustó el que primero eligieran entre ellos y después fueran a decirle al Consejo, mira, estos hemos elegido, póngalos en la lista. Eso no se puede hacer. Aunque se hubieran retirado algunas personas, no se puede hacer. Hay un antecedente. En la elección del 94 había solamente 14 diputados y se reformó la ley para que fueran 15, para que se fuera divisible por 3. Sí. Eso fue todo. Entonces el Consejo envió 6 nuevos nombres a la lista. Muy bien, eso estaba correcto. Pero en el camino de las discusiones, ahí pasamos mes y medio sin corte. En el camino de las discusiones recuerdo que José David Escobar, que estaba en las listas, dijo una cosa. Dijo, es necesario hacer un movimiento de ánimo. Y declaró categóricamente que él ya no aceptaría ninguna elección. Al decir él eso, se retiraba de la lista. A nadie se le ocurrió mandar otro candidato. En el 2009 hacen que se retiren 3 y envían unos nuevos nombres de los que ya habían elegido. Yo lamento decir esto porque dentro de esos nombres está el de un alumno distinguidísimo para mí, que yo no solamente aprecio y respeto, sino que quiero, que es Rodolfo González. Pero lo metieron porque ya lo habían elegido los partidos políticos en virtud de un acuerdo. Eso tampoco me gustó, en absoluto. Y hoy en el 2012, que se repite la incorrección del 2006. Mire, yo me encontré con alguna gente del frente, yo no he estado opinando nada, pero me encontré con alguna gente del frente y me dijeron, es que Arena ya lo hizo. Pero es que yo creo que el frente llega al poder
precisamente para no hacer las cosas que Arena hizo, sino para hacer las cosas con corrección, pensando solamente en el país y no en ningún tipo de negociación de carácter político. Doctor, ¿cree usted que el primer Valladar se ha quitado por cuanto el presidente de la República informa a la población salvadoreña que todos los partidos políticos han llegado a un acuerdo y es respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia en base al texto, respetando el texto de la Constitución de la República? A mí, mire, vaya, voy a responderle así. Yo dije que la elección no era inconstitucional. Esa era mi opinión. Pero la Sala de lo Constitucional las declaró inconstitucionales. Aunque no lo hubieran sido, la sentencia la volvía inconstitucionales de manera general y obligatoria. Es el caso, yo lo he estado poniendo de ejemplo, del criminal que siendo culpable resulta absuelto en sentencia definitiva. Jurídicamente es inocente. Así es que ya una vez que la Sala de lo Constitucional ha dicho que son inconstitucionales, no hay para dónde. A mí la sentencia de la Sala no me acaba de gustar y lo voy a decir. Estoy amigo de todos ellos. Lo que me pareció correctísimo fue que declarara que a Belarmino Jaime no lo podían sacar de la Sala de lo Constitucional y pasarlo a otra sala. Eso es correcto. Pero luego de declarar inconstitucionales, dice que mantiene a los del 2006 y a continuación dice que por esta única vez la Asamblea va a poder elegir a 2 grupos. En este país, por esta única vez, es una frase del general Martínez, que lo que significó en definitiva para el país no fue por esta única vez, sino por esta primera vez. Y se repitieron. Aquella única se repitió otra vez y quiso repetirse una tercera. Entonces, no me gusta que la sentencia diga por esta única vez. Además de que la sentencia no toma en cuenta que en algunos casos extraordinarios y de laboratorio, a la Asamblea le tocaría elegir a 2 tandas. Le pongo el ejemplo más sencillo. Supóngase que en señal de protesta renuncian los magistrados. La Asamblea no va a tener que esperar 3 años más para elegir y otros 3 para suplir a los otros, sino que la Asamblea tendrá que elegir a todos los magistrados que haya necesidad, aunque ya hubiera elegido en el principio de la legislatura a una tanda o a una generación, le llaman ahora, de magistrados. Doctor, quiero hablar de lo que se viene en este país, quiero hablar de la comunidad internacional, también de lo que sucedió el pasado lunes en la toma de posesión cuando llega el presidente Bonilla y es alzada las manos por parte de ciertos representantes de partidos políticos. ¿Cuál es su apreciación de esta? Y por supuesto es imposible que usted esté acá y no le preguntemos a qué debió su visita en el Palacio Legislativo el día de ayer. En el Palacio Legislativo no he andado. En el Palacio Judicial. Deseo hacer una pausa comercial, doctor. Al regresar vamos a conversar de esto. Estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Castillo. Le mencioné la asamblea porque luego dijeron se pasó del Palacio Judicial para la asamblea para seguir conversando. Doctor, ¿qué le pareció la toma de posesión de Ovidio Campos y el levantamiento de manos por parte de Ovidio Bonilla y el levantamiento de manos por parte de ciertos diputados? Yo le voy a responder a usted con lo que le dije a Ovidio cuando lo eligieron. Yo estaba en Europa cuando lo eligieron, pero cuando regresé lo llamé. Ovidio es un magnífico hombre, es un profesional correcto, intachable. Lo llamé y le dije, Ovidio, te felicito, creo que te mereces ser presidente de la Corte, pero no me gusta la manera en la que has llegado, porque ya había dicho yo que me parecía incorrecto él. Ayer estuve con él para responder, ¿verdad?, a su segunda pregunta. Estuve con él y con otros varios magistrados. ¿A qué fui? Mire, la prensa en este país, con su excepción y algunas otras, es la locura personificada. Mire, me perseguían con unas cámaras y todo, y yo ahí, todo como pollo comprado. Yo fui a hablar con los magistrados, que todos son mis amigos, para decirles precisamente
que hoy tenía una entrevista y que iba a hablar con toda franqueza y que no me había gustado nada lo que está pasando en la Corte, la forma en que fueron elegidos en el 2006, lo del 2009 y lo del 2012. Me parecía a mí mi obligación de amigo y de persona respetuosa de la Corte el hacérselo saber y no que estuvieran aquí. ¡Ve! Fabio me aventó un puyazo, ¿verdad? No. Por cierto, en un blog decía que había llegado en jeans y con camisa casual, demostrando con eso el poco respeto que le tengo a la Corte. Mire, la gente no entiende. La ley dice que uno debe llegar correctamente vestido. Correctamente vestido no significa de saco y corbata. Yo no he llegado en shorts, yo no he llegado en bermudas, yo no he llegado en calzoneta. Yo he llegado como nos vestimos la mayoría de los salvadoreños que pertenecemos al pueblo bajo, llano, municipal y espeso. Hay, de los hombres del país, hay por lo menos un 85% que no tiene saco y corbata. Vamos a decir que son incorrectos, porque no usan el saco y corbata. No, la corrección es otra cosa, es el decoro, es la decencia, no es la elegancia, eso es otra cosa. En un panel de ponentes de la Federación Interamericana de Abogados, doctor, me llamó la atención cuando ellos hacían ciertas valoraciones y decían, mire, debe de haber un tribunal constitucional en nuestro país que esté muy aparte de la Corte Suprema de Justicia. Esto entrelazado de otros analistas que han dicho, mire, primero debemos de respetar las resoluciones, pero además se necesitan reformas constitucionales. Sí, se necesitan varias reformas constitucionales. Hay que decir lo siguiente, esta Constitución fue aprobada en 1983. Es una Constitución en la cual no participó el Frente, ni hubo ni un tan solo diputado de izquierda. Es decir, es una Constitución aprobada por la derecha y hecha a propósito en contra del FMLN. Vea usted la disposición esa que los partidos políticos son la única vía para llegar al poder, condenando la vía de la fuerza. Por supuesto, ellos estuvieron todo el tiempo diciéndole al FMLN, venga y hágase partido político. Cuando el FMLN lo hizo, en efecto, entonces ya no le gustó el tener a un rival allí importante, muy fuerte y muy apoyado por la población. Por cierto, si me permite usted, quiero deshacer un malentendido. Varias gente ha creído que el Frente como partido político se creó con un decreto legislativo. Y no es cierto. El acta de constitución del Frente se hizo ante mis oficios notariales. Y después se recogieron todas las firmas que según la legislación de la época se necesitaban y entró a la lista de partidos políticos llenando los mismos requisitos que todos los demás. ¿Siguió el debido proceso, doctor? ¿Cómo? ¿Siguió el debido proceso? Claro, claro. No sé si debido o no, pero el que estaba establecido por la ley, ¿verdad? ¿Tiraría al traste entonces, doctor, las palabras de José Luis Merino cuando él dijo, mire, la sala quiere declarar inconstitucional el FMLN? En modo alguno lo puede declarar inconstitucional, en modo alguno. Si en todo caso, bueno, primero, también hay que delimitar las funciones de la sala. El Ejecutivo y el Legislativo, que están acostumbrados a querer mangonear y en algunas ocasiones a mangonear a la Corte, el Ejecutivo y el Legislativo no han entendido, ni los unos ni los otros, que la Sala de lo Constitucional está para decirle a la Asamblea fundamentalmente, eso es indebido, es inconstitucional, y para decirle al Ejecutivo, eso es indebido, viola los derechos constitucionales de una persona, la que haya introducido el juicio de amparo. Claro, esta sala ha cometido algunos errores, porque ella le puede decir a la Asamblea, eso no es constitucional, y la Asamblea tiene que obedecer. Pero lo que no le puede decir a la Asamblea es, como eso es inconstitucional, hágalo de tal manera. Eso la Asamblea, entre las muchas opciones que tenga, escogerá. Igualmente, le voy a poner un ejemplo.
Supongamos que la Corte declara inconstitucional el nombramiento del ex general Munguía Payés. Lo puede hacer y el Ejecutivo tendrá que obedecer. Pero lo que no puede hacer la Sala es decirle, Munguía Payés no, nombre en su lugar, lo pongo a usted, por ejemplo, a Sergio Méndez. Eso no lo puede hacer. Correcto. Queda a discreción del Ejecutivo a quién va a nombrar. Y la Sala en esto ha tenido algo que yo voy a llamar deslizones. La Asamblea, muy celosa, ha estado siempre queriendo ponerle paro a eso. Pero mire, en la elección del 2009 eligieron 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. No les dio la imaginación, no voy a decir la cabeza porque había gente muy inteligente ahí, para decir, en vez de nombrar 4 en la Sala de lo Constitucional, subamos 2 de las otras salas para que venzan en el 2015 y elijamos 2 nuevos. Pero claro, eligen 4 de una sola vez, hoy que no les gusta, les toca aguantar a estos 4 por 9 años. Les faltan 6 años de ejercer su mandato a la Sala de lo Constitucional. Doctor, hace segundos con el comunicado de Casa Presidencial podríamos decir que se pone la primera piedra de un acuerdo. ¿Qué esperaría usted que pueda alcanzar y en qué tiempo podríamos nosotros? ¿Me permite que yo lea? Claro que sí. Yo quería leer esto que lo estuve redactando ayer. ¿Cuál sería el papel del presidente puntualmente? El papel del presidente debe ser apartarse de todo eso. Él no tiene nada que hacer metiéndose en las atribuciones, facultades y obligaciones del órgano legislativo, y mucho menos cuando son con respecto al órgano judicial. Pero bueno. ¿Estaba mejor como antes entonces? Los parajurídicos deben haberle aconsejado otra cosa. Si usted me permite, yo voy a Claro leer que sí, doctor. Yo creo que hay que salvarle la faz a magistrados y a asamblea, porque creo que todos hemos metido la pata. Yo ya confesé que no hablé en el 2009 por vanidad, por lo que los griegos llamaban matayotes, matayoteton, caipanta, matayotes, que la gente culta que habla latín dice vanitas vanitatum, et omnia vanitas, y que usted y yo, que ya vimos que somos del pueblo, decimos vanidad de vanidades y todo vanidad. Hay que apartar. Bueno, muy sencillo. La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, considerando que el día tal de abril de 2006 procedió a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia conforme lo prescribe la Constitución, habiendo resultado electos como magistrados propietarios los señores tales y como magistrados suplentes los señores tales. Que el día tal de abril del corriente año, de igual manera se procedió a la elección, también conforme a la Constitución, de los magistrados tales como propietarios y tales como suplentes, habiendo además escogido como presidente del órgano judicial al magistrado Ovidio Bonilla Flores, que con fecha tal, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inconstitucional ambas elecciones, lo que esta Asamblea considera un error de la Sala. Que también en dicha sentencia la Sala de lo Constitucional declara que la elección del doctor Belarmino Jaime en la Sala de lo Constitucional era por 3 años, por lo que esta Asamblea era por 9 años, por lo que esta Asamblea no podía nombrar a otra persona en su sustitución como miembro de la Sala. Que todo lo anterior ha provocado un ambiente de inseguridad en la población y ha llevado a las instituciones a una crisis de enfrentamiento entre órganos del Estado. En virtud de todo lo anterior, esta Asamblea, para procurar la tranquilidad y seguridad que debe privar en la población, procede nuevamente a la elección de magistrados correspondientes al año 2006 y a la elección de magistrados correspondientes al 2012, en la siguiente forma, y elegir a los mismos, exactamente los mismos, porque si ahora empezamos... ¿Se podrían elegir a los mismos? ¿Tendrían independencia, doctor? ¿Cómo ¿Los mismos tendrían la independencia suficiente? Claro, y los mismos están nombrados por la Asamblea, están declarados inconstitucionales, pero si la Asamblea elige a los mismos, primero, admite que la elección, o digamos, presume que la elección fue hecha tomando en cuenta las condiciones de contenido,
primero. Y lo segundo, la Asamblea, cumpliendo la sentencia, mantiene sus decisiones ya cumpliendo con las debidas formas. Le hacía la pregunta. En cuenta, aquí sí no podrían nombrar al magistrado que han puesto en la Sala de lo Constitucional, porque en esa quedaría Belarmino. Sí, le hacía esa pregunta precisamente por eso, pese a que como Ovidio Bonilla tomó posesión y obviamente los magistrados han manifestado algún tipo de tendencia y no mucha independencia con relación al poder legislativo. Quiero hacer mi última pausa comercial, quiero hablar de los procesos internos de cada uno de los partidos políticos que hoy por hoy se están alistando ya los motores para elegir a los candidatos para los próximos comicios electorales del 2014. Quiero presentarle una nota que nuestra compañera Guadalupe Bonilla ha preparado para todos nosotros, porque este día el Centro de Opinión de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de Investigación de Opinión Pública, dio a conocer precisamente la valoración de muchos salvadoreños sobre los diferentes partidos políticos y la coyuntura que vivimos y qué pasaría si las elecciones de este país presidenciales fueran el día de mañana. A continuación, le presentamos para tener un poquito de contexto la nota. Esta es la respuesta de la población al preguntarle qué partido político tiene mayores posibilidades de ganar la próxima elección presidencial. Arena, 53.4%, FMLN 24.6%, pero vean que no es tan bajo. El índice que obtiene Gana es casi el 12%. Primera participación, primera posibilidad. Nuevamente, ¿verdad? Esto confirma todo el discurso que ellos han tenido, que desean convertirse o de que ya se están constituyendo en una tercera fuerza. De acuerdo a los números del Centro de Investigación de la Opinión Pública de la Universidad Tecnológica, el 74.7% de la gente cree que no es acertada la decisión del FMLN de llevar como su candidato a Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué creen que no es acertada? En la pregunta 24, ¿cree que en el caso del FMLN, quien ya eligió a su candidato presidencial, eligió al mejor candidato del partido? Aquí crece un poco más. Crece arriba del 76% que creen que no eligió al mejor candidato. Y si ustedes recuerdan, tanto Facundo Guardado como Chafik Handal, que eran candidatos de la cúpula del partido en las elecciones presidenciales, los dos perdieron por 23% las elecciones presidenciales. Y en el caso de Arena, el 71.4% de los encuestados cree que el mejor candidato que este partido tiene para proclamarlo como presidenciable 2014 es el alcalde Norman Quijano. Y al pedir la opinión directa de por qué partido votarían si las elecciones fueran el próximo domingo, los números se mantienen a favor de Arena. 32.6 Arena, 20.7 FMLN, el voto duro. Aquí Gana baja. Cuando ya se pide el voto, ya no es el 12% de lo que la gente cree, sino que los que ya concretan su voto es el 4.6%. También hay opiniones sobre la posible candidatura de Elías Antonio Saca. Y más del 41% dice que es una decisión acertada, que el expresidente Tony Saca esté considerando o evaluando postularse como candidato. Donde los números son totalmente desfavorables a los partidos políticos es cuando se pregunta quién está realizando un mejor trabajo en beneficio de la población. Y aquí el 40.6% dice que ninguno. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Luego la pregunta, doctor, a la población salvadoreña, ¿qué partido político tiene posibilidades de llegar a la presidencia en el 2014? Luego tabular los datos, prácticamente Arena queda con el 53.4%, como usted lo escuchó, el FMLN el 24.6%, Gana el 11.9% y el 5.7 a 4.4 no saben. Pero una pregunta que la población salvadoreña se refirió es a la candidatura de Salvador Sánchez Serén. ¿Qué opina de eso? Bueno, pero hay dos cosas a las que usted se ha referido. Mire, las preguntas es quién cree que tiene posibilidades. La pregunta más importante es quién quiere usted que sea el próximo presidente de la República. Yo claro que creo que Arena tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Es más, estoy tentado de decir
que es en este momento el partido que más posibilidades tiene. O sea que yo aparecería dentro de ese 53.4. Pero yo no votaría por Arena nunca, nunca, cualquiera que sea el candidato. Así es que es un poco engañosa la pregunta con los porcentajes. Lo de Salvador, que aparece un altísimo porcentaje diciendo que no es el mejor candidato. Mire, puede ser que no sea el mejor candidato. Yo lo que he sostenido es el que si llega a presidente, ejercería las funciones con la mayor honestidad, capacidad y dedicación. Pero que no es el mejor candidato, es probable. Es probable. La gente no dice porque no sea el mejor candidato que no va a votar por él. La gente está con el temor de que no gane el frente, con el terror de que vaya a ganar Arena, o con, ya no encuentro palabra, de que pudiera ganar Gana. Ya sabe que los otros partidos no pueden contar en absoluto para esa campaña presidencial. Muchos analistas dicen que el FMLN está más cómodo como oposición que como dueño del Ejecutivo. Así dicen, bueno, dueños del Ejecutivo no somos, ¿verdad? Eso es una cuestión clara. El titular del Ejecutivo es Mauricio y el órgano ejecutivo, los ministros, se los puede cambiar como quiera, cuando quiera. Lo único que no puede cambiar es al vicepresidente y ahora a los designados. Pero en el Ejecutivo él puede cambiar a quien quiere y ha cambiado a quien ha querido, no han dado respetando, ¿verdad? Entonces, el FMLN tiene el mismo papel en el gobierno que en la oposición, que es procurar que las decisiones del Ejecutivo se tomen correctamente y en provecho de la población, sea quien sea. Pero ¿cómo podría el pueblo salvadoreño hacer una separación en ese juicio mental de decir, bueno, el FMLN no está como partido oficialista, no es dueño del Ejecutivo, pero tiene 8 integrantes dentro del gabinete, el FMLN, y llevó a Mauricio Funes como vehículo a las elecciones? Pero la población común y corriente, ¿cómo podría hacer esa separación? Vaya, mire, algunos llaman el mérito de la llegada de Mauricio se le debe al frente. Algunos llaman la responsabilidad de la llegada de Mauricio Funes se le debe al frente. Algunos dicen la culpa de que Mauricio Funes esté en la presidencia es del frente, según como usted considere que han sido las decisiones del presidente. Mire, hay una cosa muy triste. No sé si contarle una anécdota de Istambul, pero se la voy a contar. Por favor. Si usted me lo claro que sí, nos vamos a ir a Turquía entonces. ¿Ah? Vamos a ir a Turquía, Estambul. A Turquía, Estambul. Mire, usted recuerda que en 1453 Mehmet el Magnífico tomó Istambul, que entonces se llamaba Constantinopla, e instaló el sultanato de Turquía y el imperio de los otomanos, y ese imperio llegó hasta principios del siglo pasado, en el que Kemal Atatürk lo convirtió a Turquía en una república. Los sultanes, después de el gran Bayaceto y de Mehmet y de otros, Selim, cayeron en ese grupo de gente que rodea a los gobernantes y que trata de ejercer el poder y para ello distraer a los gobernantes en la molicie, en la concupiscencia, en la lujuria, en lo que sea. Entonces, eso pasó. El primer nombramiento que hacía el sultán era el de su gran visir, que era una especie de primer ministro, digamos, la persona que se encargaba de los asuntos estratégicos de Turquía. El segundo nombramiento era el del jefe del bazar, el visir del bazar, que tenía 2 funciones. Era como si dijéramos un presidente de ferias en la actualidad. 2 funciones. La una era mantener los mercados, lógicamente enriqueciéndose, y la otra era procurarle al sultán sus diversiones. El sultán, que quiere hacer que no dejaba de darle vergüenza a aquella situación, venía y se dirigía en clave
al visir y para pedirle a una nueva doncella le decía, fulano, dame café, le decía. Y fulano entendía y corría con una nueva doncella para propiciar la molicie, las bajas pasiones del sultán, que solo en la diversidad encontraba satisfacción. El visir era simplemente un alcahuete, un celestino del sultán. Gracias a Dios, en la actualidad, los jefes de Estado, al menos en Centroamérica, son personas de una fidelidad conyugal absoluta. No tenemos nada de qué quejarnos y han desaparecido esas horribles costumbres del visir. Ok, entonces ese caso es aplicable o no para nuestro país. No, hombre, dame pero café. ¿cómo va a creer? Okay. ¿Cómo va a creer, hombre? Bendito sea Dios. Sí, claro, claro. Que no es aplicable. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Con mucho gusto le doy la bienvenida a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Vamos a conocer un poco las impresiones de la ciudadanía. Dice Raúl Orellana, Serena es un gran combatiente, buena persona, valioso, revolucionario. ¿Es suficiente para ser presidente y para ganarle a Norman? Pregunta. ¿Cree usted, doctor Fabio Castillo, que el FMLN tiene la razón en este conflicto, viéndolo jurídicamente? Pregunta. Gracias. Resistencia Salvadoreña dice, los diputados y las diputadas no deben atender el llamado del presidente. Están obligados, dice, a cumplir con su responsabilidad constitucional, les guste o no, les beneficie o no, responda a sus intereses o no. Ellos y ellas juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de El Salvador. Así que a señores funcionarios públicos que devengan jugosos salarios producto de los impuestos que la población paga, ustedes tienen que acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, saben que en las próximas elecciones los resultados les serán adversos. Solo basta echarle una ojeadita a los resultados de la encuesta publicada este día. La población ya no es la misma que antes, ahora está juzgando sus acciones. René Pérez dice, licenciado Castillo, una sugerencia, renuncie del FMLN y ayude a nuestro país de Don Dago, dice. La cúpula del frente ya perdió el rumbo, es más de derechas que arena, dice. Luis Enríquez dice, particularmente tengo un extraordinario respeto por don Fabio Castillo, él es uno de los pocos, por no decir el único elemento que aún está en el FMLN y no ha salido o lo han sacado. Yo personalmente lo escuché a él decir que era inconstitucional la elección de los magistrados 2 veces por una misma asamblea. Si él fuera presidente de la Corte, quiero imaginar que habría hecho lo mismo que la actual sala. Lastimosamente su voz no fue escuchada dentro de ese partido y como él lo ha dicho varias veces, el presidente tiene pésimos asesores jurídicos porque en la misma casa presidencial se viola la Constitución a cada momento, dice. Finalmente, vamos a leer, José Alba dice, señor Fabio Castillo, personalmente cree que el FMLN tiene posibilidades en el 2014. Y Óscar Calderón dice, doctor Fabio Castillo, creo que la coyuntura política actual es similar a la que vivió la democracia cristiana en los 80s. Al final, la ultraderecha terminó descabezando al gobierno de Napoleón Duarte, con el poder económico y mediático que siempre han mantenido. La izquierda parece no haber luchado por tener el poder mediático que neutralice a la derecha. Hasta acá llegamos con los comentarios. Esta sección fue patrocinada por Sistema Fede Crédito. Doctor Castillo, su respuesta, por favor. Mire, es un poco para mí, que ya estoy viejecito, voy a cumplir 70 años, 7-0, el poder retener todas las preguntas. Hay algunas que me parecen muy interesantes. Preguntan, ¿cree que el FMLN tiene posibilidades de ganar la presidencia en 2014? Sí, creo que tiene posibilidades. Creo que nos va a tocar trabajar muy duro para convencer a la población de que en esta ocasión que viene se va a cumplir con el programa, con el plan de gobierno y se van a escoger a las personas más capacitadas para ello. Además del combate a la corrupción, que en eso el Frente no tiene pecado que confesar, en absoluto, ¿verdad? La corrupción en ninguno de los ministerios en los que los titulares son del Frente ha dejado de ser combatida enérgicamente. Luego, no recuerdo realmente. Si el FMLN tenía o tiene la razón en el problema jurídicamente hablando. No. En esto nos hemos equivocado todos. Incluso no he mencionado aquí a la gente que en el 2006 no dijo nada.
que pecaron por omisión. Excluyo de esto al doctor René Fortín Magaña, que sí dijo, los FUSADES, el sector empresarial de Arena, que la gente lo conoce como ANEP, y todos estos, en el 2006 callaron, no dijeron nada, conestaron lo que se había hecho. Y hoy están con un escándalo espantoso. Mire, FUSADES, que tontos no son, esos no son tontos, y que tienen buenos elementos jurídicos. En el 2010 empezó a denunciar lo del 2006. ¿Por qué lo hizo en el 2010? Porque FUSADES, que también es otro brazo de Arena, FUSADES se dio cuenta de que el mapa político había cambiado y que lo que había pasado el 2006 podía pasar el 2012. Entonces, como decimos vulgarmente, matando su chucho a tiempo, empezó a criticar el 2006 para poder criticar en el 2002. Pero vaya, toda esa gente pecó por omisión. Hoy hay todo una escandalada en la que medio mundo se rasga las vestiduras y en el 2006 no dijo nada. Por eso insisto que cuando en este país las cosas se dan por esta única vez, significa por esta primera vez. Otra pregunta que hacía un amigo televidente, finalmente, si se reeligen a estos magistrados, refiriéndose a la generación de 2006 y 2012, ¿estos gozarían de independencia? Sí, no veo por qué no. No veo por qué no. A menos que la Asamblea intentara ponerles condiciones para reelegirlos. Pero yo espero que los magistrados, que ya de por sí la investidura de magistrado vuelve a la persona a un nivel diferente del que tenemos los profesionales común y corriente. Mire, yo conozco a todos, hay algunos que han sido mis alumnos, y de las cosas que me escandalizan es la oposición de Arena a este muchacho excelente, Salomón Padilla, y a Ovidio Bonilla Flores. A Salomón Padilla le achacan, y me lo han dicho a mí, miembro del COENA, le achacan que es miembro del Frente y abogado de Alba Petróleo. Yo comprenderá usted que siendo miembro del Frente, no puedo considerar que ser miembro del Frente es un pecado, por un lado, y ser abogado de Alba Petróleo. Alba Petróleo es el único inversionista que ha tenido El Salvador, extranjero, en los últimos 8 años. Y a ellos están en contra de ellos, los que piden inversión extranjera. Cuando viene la inversión de Alba Petróleo, ahora están en contra de ellos. Y a Salomón, por ser abogado de un inversionista extranjero, lo quieren tranquilamente descabezar. Una pregunta que un amigo televidente me hacía, doctor, y es importante que yo se la traslade, es que se acusaba a Juan José Dabú, hermano de Jorge Dabú, presidente de ANEP, de realizar lobby político en los Estados Unidos. ¿Se confirmaría con esto o servirían elementos inequívocamente para llevarnos a la tesis del FMLN que Arena y ANEP estaban detrás de todo esto? Arena y ANEP están detrás de todo eso, de eso no nos cabe la menor duda. Mire, este lobby en Estados Unidos es otra cosa que a mí no me gusta. Yo no creo que nosotros tengamos que depender de las amenazas del Fomilel, no de esto y lo otro, para tomar decisiones. A mí me parece que no. Primero, debo decir que los Estados Unidos están en su derecho de hacer donativos a quienes quieran y de no hacérselos a quienes no quieran. Y están en su derecho de otorgarle la visa a quien quieran y retirársela a quien quieran. Bueno, es un derecho de los estados. Pero a mí no me gustan las amenazas, en primer lugar. Y en segundo lugar, ve usted el cambio de posición del presidente Funes, después de que la embajadora Ponte dijo, bueno, miren, no, que los senadores fulano y sultano son personas influyentes, esto y lo otro, ya ahora cambió de posición. No, mire, no. Tenemos que gobernar con más dignidad el país, frente a extranjeros y frente a grupos de presión internos. Doctor, muchos temas sin lugar a dudas en los cuales quedan para poderlo desarrollar. Llegamos al final de esta entrevista 8 en punto y no quiero perder la oportunidad de agradecerle una vez más por habernos hecho parte de su agenda y venir acá a esta entrevista 8 en punto para hablar de temas que a la población salvadoreña realmente le interesan. Yo le agradezco a usted la oportunidad de expresar mi pensamiento.
No, a la orden, pues estamos para servirle. Y también un mensajito que nos hizo llegar en las redes sociales es de Marisol Solano, que al final se acuerde de la chica del vestido de negro. Sí, correcto, por supuesto, yo la quiero muchísimo a ella. Era una de las mujeres más bellas de mi tiempo, siendo ella un poco menor que yo. Fue reina de la Facultad de Derecho. Bueno, hizo que se lo dijéramos y así es. Hemos llegado al final de esta entrevista 8 en punto. Mil gracias por su preferencia y por habernos acompañado de principio a fin. Quédese con nosotros. A continuación, 361 grados con Luis Membreño. Muy buenas noches, hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.